Saludos amigos, hoy martes 11 de junio de este 2013. Ayer quedó confirmada la preocupación que habíamos externado aquí en el equipo de Diario El 4, los cuatro, en el sentido de que habíamos creado una alarma innecesaria acerca de la famosa gripe H1N1, porque esa no es la gripe aviar, lo dijimos temprano en la mañana, más tarde, porque estábamos informados precisamente de los expertos. Más tarde se quedó claro que todo lo que se había hecho era un mal manejo, una mala administración de la información. Y de esto, y claro, hay un uso interesado por parte de sectores empresariales y políticos haitianos que quieren liberarse de la dependencia del comercio agropecuario, fundamentalmente pecuario, de la República Dominicana para poder hacer importaciones. En Haití se vive una dualidad terrible y es la siguiente. Por más que intentan contactar suplidores cercanos, ya sea del Caribe o Sudamérica o estadounidenses, siempre los productos de la agropecuaria de la República Dominicana serán colocados en Haití más rápido, más sano y más barato que cualquier otro suplidor. Es un problema para ellos, para los que aspiran a negocios y para los que sienten algún celo o alguna preocupación de esa dependencia. Hay otros que hacen negocios, o sea, hay dos corrientes que se debaten en Haití. Hay otra corriente que hace negocios, pingües, con pingües beneficios de sus relaciones con la República Dominicana, que es la que en estos casos resulta perjudicada. Pero lo que sí está claro es lo siguiente. Miren, más de una experiencia. Número uno, que de poco valió el manejo excelente que le dio Bauta Rojas cuando fue ministro al tema del cólera, que lo manejó durante todo el trayecto hasta que salió del ministerio de manera correcta, y creyéndose que había quedado en el Ministerio de Salud Pública todo un conocimiento, toda una práctica para poder afrontar situaciones iguales como esta, de la gripe H1N1. Déjenme decirle, cada vez que pasa un invierno en Estados Unidos, Europa, en los países fríos, hay docenas de muertos de gripe común, que son las que vienen al país, porque nosotros, recordemos, tenemos más de 1 millón de dominicanos que viven en los Estados Unidos o en Europa, que pueden traerla. Y esas gripes vienen todos los años y causan sus bajas aquí. De manera que eso no es una cosa extraña, eso por un lado. Por el otro, hay una propensión de los medios de comunicación a destacar los efectos negativos que se expresan en la sociedad dominicana y a sobredimensionarlos. Hay que decir que los medios de comunicación dominicanos, tanto impresos como electrónicos, tienen culpa, responsabilidad en eso de patrocinar la creencia de que aquí estábamos bajo los asedios de una enfermedad tan grave como la gripe aviar, que ciertamente ha causado estragos principalmente en el sudeste asiático y en algunos países de este lado, del lado occidental del mundo. Eso, ¿por qué? Porque los efectos de esa enfermedad son tan graves que se llevan buena parte de la población aviar, hay que sacrificarla. Aquí hace 3 años, como bien lo explicaba ayer uno de nuestros invitados, hubo un brote que lo trajeron unos gallos desde Puerto Rico, unos gallos de pelea que se importaron por la región este. Los gallos fueron localizados y eliminados y el brote fue ahí mismo, exterminado. Jamás ha habido presencia de ese virus aquí. La directora, la responsable local de la Oficina Panamericana de la Salud, lo puso bien claro ayer en una rueda de prensa,
Pero si aquí el Ministerio de Salud Pública estuviera realmente involucrado con las tareas que le reserva la ley, que es la de monitorear todo el sistema de salud, que es la de prevenir todo tipo de enfermedad, que es la de regular todo el sistema de salud, aquí no estuviésemos en medio de tanta confusión. El problema es que todavía el ministerio no se ha liberado de algo de lo que le dio brega incluso al propio ministro Bauta, y por eso es su problema, que es el de entender que el Ministerio de Salud Pública no es el imperio que era antes de la salud, no es la entidad destinada a operar todo el sistema hospitalario del país, porque ya esa función le fue relevada, ya hay toda una ley que regula eso y que hace el sistema hospitalario una entidad autogestionaria, que el Ministerio de Salud Pública está únicamente para regular el sistema de salud y para prevenir la entrada de enfermedades, y una vez penetrada esa enfermedad, combatirla. Ese es el papel ya reservado. Pero si no podemos confundirnos, va a dar brega entender cuál es el papel. Miren, ayer estuvimos en la inauguración del water tank de los estudios de Pinewood, Indomina, allá en Juan Dolio. Se trata de la segunda locación o tanque de agua instalado por cualquier estudio de cine en el mundo más grande, preparada para mostrar todos los tipos de escenas que nosotros vemos en películas que se refieran al mar, combates navales, tanto de las antiguas como de las modernas, lluvias, tempestades, penetrar el fondo marino, etcétera, etcétera. Todo eso se puede hacer desde esta locación. Pero la presencia del presidente de la República también y sus acompañantes y los invitados, tuvimos la oportunidad de conocer otras instalaciones. La Pinewood y la Indomina, que es la empresa local que se ha creado conjuntamente entre esta empresa de naturaleza inglesa con la dominicana Vicini, está construyendo, hay dos de ellos ya listos, 3 estudios gigantescos en la zona de Juan Dolio, en una amplísima propiedad que adquirió esta empresa para montar allí los estudios tan modernos como los que existen en cualquier otra parte del mundo. Estuvimos en los estudios también, todos los visitantes fuimos llevados allí. Los estudios son de tamaño que no podemos imaginar y cuentan con instrumentales de los más modernos, de los más avanzados de América Latina. De ayer, consultando a algunas personas, ustedes saben que en América Latina hay naciones que tienen una tradición de cine larguísima. México, por ejemplo, Argentina, Brasil, Chile. Pero la verdad es que este estudio, para que usted vea que a veces es bueno llegar tarde al desarrollo, este estudio de Indomina, ahí en Juan Dolio, que por cierto va a implicar una inversión de unos 2.800 millones de dólares según lo que está contenido en algunos periódicos, y de los cuales se ha invertido tan solo 1.500 en una primera etapa que deberá estar concluida a final de este año. O sea, los estudios están listos, lo que le falta es algunos edificios administrativos y algunos aprovisionamientos, pero eso está listo para comenzar ya a filmar a principios de año que viene, o sea, en 6 meses más. Óigame, lo que hay ahí es lo más avanzado de toda América Latina. Así, eso no hay que darle muchas vueltas. La República Dominicana está pasando de la nada a estar presente en la primera línea de las estructuras para montaje y realización de películas del mundo. Una cosa
extraordinaria. Yo creo que con eso ponemos las cosas en su lugar. Ayer también ya se está conociendo hasta dónde llegan las propuestas relativas a un tema que a ustedes les interesa mucho y que tratamos aquí todos los martes. En esta ocasión no lo podremos hacer sino el martes próximo, porque no le corresponde hoy al ingeniero Leonel Carrasco estar con nosotros, lo estará así Ignacio Ditren, también relacionado con los temas de transporte y vialidad, pero se está discutiendo activamente cuál de las tres opciones deba ejecutar el gobierno antes de terminar para ampliar los servicios del metro de Santo Domingo. Si ampliar el metro desde el puente de la 17 hasta el mismo centro o más allá de Los Minas, o si hacerlo por el lado norte, desde la Luperón hasta Los Alcarrizos, o simplemente si partir de una esquina muy cercana a este estudio, ahí en la Leopoldo Navarro, hasta el Parque Colón. Eso se está discutiendo activamente. Lo cierto es que ya nadie duda, solo 2 o 3 desorejados, que el metro de Santo Domingo es una obra extraordinaria que repercute considerablemente en la facilitación de servicios al país. Buenos días, don Buenos días, saludos. Don Orión, buenos días, don Mozart, buenos días, don Buenos días, Pedro. Estamos los 4. Sí, como el primer guandul. Primero es que todo el mundo ha visto con buenos ojos que las Fuerzas Armadas patrullen los principales centros urbanos del país, el Gran Santo Domingo, posiblemente Santiago, La Romana, algunos lugares que ha tenido donde ha tenido mucha incidencia la violencia, la delincuencia y la criminalidad. En todas partes la gente ve bien que los militares acompañen a los policías en la tarea de preservar el orden público. Eso está muy bien. No puede ser por siempre, porque esa no es la tarea de los militares. Ante una situación de un brote de violencia, delincuencia y criminalidad, pues es ajustada la decisión de enviar militares a las calles, porque el orden público, el sosiego ciudadano debe preservarse a cualquier costo. Es obligación del Estado preservarlo. Ya veremos las causas primigenias que lo ocasionan. Es decir, lo primero es estabilizar al paciente. Después averiguaremos por qué enfermó de esa manera. Y eso es lo que está haciendo el gobierno del presidente Danilo Medina, que la sociedad aplaude. Pero aquí hay gente, comunicadores, todo el mundo, políticos, que a todo, aún una decisión se comprende, se entiende como razonablemente valedera, le buscan quinta patas al gato y promueven la confusión ciudadana. Por ejemplo, se dice, el gobierno tiró la guardia a la calle. Lo que el gobierno debe tirar a la calle es cuarto. Si la gente lo oye así, sencillamente dice, mira, tienes razón, con dinero esto se resuelve. Y esas personas que están informadas, por tanto, lo hacen de mala fe, olvidan que aumentar el circulante es una tarea de orden de política monetaria y de política económica que tiene que estar bien armonizada con todas las estructuras económicas de la nación, tanto pública como privada. O recordar los viejos tiempos aquellos cuando se ordenaba al gobernador del Banco Central que tomara la maquinita de hacer dinero, se envía dinero al circulante, dinero sin respaldo de ningún producto de actividad económica, ni tampoco de oro en el Banco Central, ni de ningún tipo de reserva, y entonces esa situación crea la secuela siguiente, que es la inflación, y crea una situación de desajuste en la economía, y la economía entonces marcha en bandolera. Esas personas olvidan que el gobierno puso a circular 9.000 millones de pesos, que son 2.000 millones menos que una de las reformas fiscales que causó estragos
en la gobernabilidad dominicana hace ya unos años. Es decir, cuando se impuso una reforma de carácter fiscal para poder completar una parte del desajuste entre ingresos y egresos, aquí hubo problemas y peleó todo el mundo y todo el mundo quería matarse por eso. Y 2.000 millones menos que esos 11.000 lo puso a circular el gobierno de ahorro. O sea que la gente tiene que tener un poquito también de decencia. De decencia, porque si usted dice, el gobierno lo que debe tirar dinero a la calle, y usted no menciona que el gobierno no acudió al Banco Central a decirle, emita, produzca una emisión inorgánica por 9.000 millones de pesos, que es lo que nosotros consideramos que puede equilibrar un poco el M1, como le dicen, o el M2, le dicen el Banco Central, el circulante. No. El gobierno ahorró 15.000 millones de pesos en una difícil política de reducción drástica del gasto público. Y de eso no se volvió loco y dijo, bueno, yo había establecido que mi déficit lo iba a reducir a 2.9 y estoy en perspectiva en el primer cuatrimestre, por tanto, esos 15.000 millones que yo me volví loco y lo ahorré, lo voy a tirar para la calle. No, de los 15.000 puso 9.000 y mantuvo el camino que le han pedido los estratos altos de la sociedad. Le han dicho, y el sector político y la lamentada sociedad civil, le han dicho que tiene que reducir el gasto drásticamente. Bueno, pues eso se hizo. Ahora resulta que no, que el gobierno tiene no tirar guardia a la calle, el gobierno lo que tiene que tirar es cuarto a la calle. Se olvidan que el gobierno tiró cuarto a la calle. Lógico que parece que también se nubilan en no entender los efluvios de una crisis mundial, los efectos todavía del crash del año 2009 al 2010 y el hecho de que para poder mantener al paciente viable hubo que hacer uso a discreción de un déficit fiscal que resultó en una secuela para la economía que se está tratando de resolver ahora. No, eso no le importa, sino que las cosas se ven bien en la calle ahora, hay menos crímenes, hay menos asaltos, menos atracos, porque en la avenida Sarasota, en la avenida del Parque, como le llaman ahora, la avenida Nacaona, ahí las Fuerzas Armadas han instalado un campamento y de ahí distribuyen con la Policía Nacional sus efectivos por miles para todo el perímetro urbano del Gran Santo Domingo. Por consecuencia, cuando esos guardias andan vestidos de faena, de guerra, no hay delincuente que se atreva a mirar la calle. Están trabajando proactivamente, es decir, no solo están en el aspecto disuasivo, sino que están con las revisiones, con las heredadas, con las cosas, y los delincuentes están en receso. Bueno, eso la gente lo ve bien porque está respirando, el ciudadano está respirando un poco, eso es verdad, pero dicen, caramba, si le dejamos que Danilo Medina vaya por ese lado, vamos mal. Entonces, no, el gobierno tiró guardia a la calle, que tire cuarto ahora. Y lo que es peor, dicen que el dinero que de los 15.000, los 20.000 millones de pesos que comenzó a poner a circular el Banco Central, y habría que yo no soy la persona indicada para enseñar el ABC de la economía monetaria, pero deberían entender que el Banco Central no tiene un cajón de cuarto y que todo el que pase por ahí le diga, abra las dos manos, coja papeleta y váyase, y coge el otro y vengan, hagan una fila, sino que son con los papeles, la documentación que los bancos le demuestran que ya han colocado créditos fiables de conformidad con la normativa de la superintendencia de banco. Entonces cuando llevan esos papeles, lo depositan por ante la ventanilla correspondiente del Banco Central, los técnicos del Banco Central la analizan, la ven correcta y le desembolsan el dinero que ellos van colocando. No le dicen, por ejemplo, al Banco Popular o al Banco de Reserva o al VHD o al Banco del Progreso o a cualquier institución, mire, a usted le toca tanto, téngalo. No, les dicen, coloquen, usted le toca colocar 5.000 millones de pesos
por el tamaño de su estructura bancaria, a usted le corresponde esa proporción, y en esos 5.000 millones de pesos van dirigidos tanto para la pyme, tanto para la manufactura, tanto para el sector inmobiliario, y tanto para el sector consumo, y tanto para el sector agropecuario. Y entonces en esa misma dirección, por ejemplo, los bancos agotaron ya, yo creo que todos los bancos, la cuota para el consumo, porque era mínima y se agotó. Se está agotando la cuota de inmobiliaria porque la gente entiende que puede tener una vivienda modesta a un 9%, a un 6% por 6 años. 7.5 por 6 años. Entonces, así es que se va abriendo la presa de los 20.000 millones sanos, hay que decirlo, sanos que está poniendo a circular el Banco Central. Entonces, los certificados del Banco Central están todavía ahí todos. Sí. Exactamente la cantidad que se depositó. Ese dinero sano que está el Banco Central, bueno, van a cumplirse los 20.000 millones. Así es que se puede tirar dinero a la calle en orden desde el gobierno. La economía va bien. Que la gente está desesperada en la calle, sí, mucha gente, la mayoría del pueblo dominicano, porque así está uno cuando uno está en una etapa de convaleciente. La economía se está recuperando. Nosotros lo que tenemos que decir es, aparte de tirar dinero a la calle, como dice, decir que la banca solidaria, antigua Promipyme, ha puesto en la calle, como dice, ha tirado dinero a la calle, 1.535 millones, y si preciso la cifra, 1.535 millones en 4 meses. Yo no sé qué es lo que quieren que se haga. Ahora, ¿qué es lo que uno dice? El presidente de la República acaba con motivo del Día de la Pyme, de un decreto que obliga, los decretos obligan a las instituciones públicas a comprarle también a las pequeñas y medianas empresas. Resulta que todo el mundo tiene también que hacer lo suyo. Las grandes empresas lo que hacen es que se dividen en pequeñas empresas. Si una empresa tiene, por ejemplo, la línea completa de detergentes y de cosas de limpiar oficinas, y es una gran empresa, ya dice, bueno, vamos a ponernos pequeña, va al Ministerio de Industria y Comercio, inscribe una pequeña y mediana empresa, entonces una tiene ACE, otra tiene, ¿cómo es? Detergente, otra tiene jabón, otra tiene cosas, y venden igual, porque es para todas las pequeñas empresas. ¿Qué tiene que hacer una pequeña empresa? Poner sus papeles al día, es decir, convertirse de verdad en una empresa. No, dijo el gobierno que yo tengo un préstamo aquí, que hay que darme un préstamo. No, el gobierno le dijo que usted tiene disponible una ventanilla cuando usted también cumpla con determinados requisitos como empresa, o somos locos, ¿no? Entonces, eso a mí me llamó mucho la atención, esa política que comenzó ayer lunes y que siguió hoy, de decir, el gobierno tiró guardia a la calle y no tira cuarto. Así no. Lo mismo que desde el punto de vista político se dice, no, ahora el gobierno va muy bien porque antes el narcotráfico dirigía las ventas, ¿cómo es? Los servicios que requería el Estado a sus suplidores. Aquí hay gente que se ha hecho experto en narcotráfico, y de eso no vamos a hablar mucho, porque los narcotraficantes están en la vena completa de toda la anatomía económica del país. O sea, el narcotraficante no solamente vende droga, el gran narcotraficante, y a Moza no le gusta que uno hable de eso, lava dinero, y ese dinero tiene que ir a muchos torrentes, y va hasta la prensa. Y va hasta los medios de comunicación. Y en la prensa hay quienes han pasado por Tranquilo, la grave práctica, no te metas. Y han recuperado. Dejen eso, ya a Moza no le gusta que uno le deje. No, lo que yo quiero es que tampoco nos tomen a como que uno no entiende la cosa. Yo simplemente quiero decir que el gobierno ha tirado la guardia a la calle y ha tirado dinero a la calle. Lo que pasa es que el paciente no se levanta tan rápido. Eso es lo que yo quería decir. Lo del narcotráfico, no nos chantajeen con eso. Dejemos, como dice Mozart, dejemos eso así. Dejemos eso así para que no nos chantajeen, porque yo ayer estuve conversando con el doctor Marino Vinicio Castillo en una conversación informal. Y yo me acordé de Mozart, yo digo, yo voy a dejar eso así. Sí, hay que dejarlo así. De eso así, porque incluso si hablamos de pollo
y hablamos de lo que están haciendo en Haití, y hablamos de por qué el negocio de los pollos quiere que sean informar a través del contrabando, y a quienes están contratando en Haití y quienes están aquí. Yo prefiero callarme y no hablar de eso. Encontrar varones. Yo lo único que voy a terminar este comentario diciendo que uno tiene que comprender también al gobierno respecto a las relaciones con Haití. Nosotros podemos desesperarnos, como lo estamos haciendo. Nosotros podemos decir ayer que lo que dijimos y hoy. Pero es verdad que hay que esperar que las autoridades haitianas le den una explicación a sus vecinos dominicanos de por qué esa conducta. Muy bien. Pero fundamentalmente después que la Organización Panamericana de la Salud certificó que en la República Dominicana no existe la fiebre aviar. Es al presidente Martelly que el día antes él sabía, él tenía conocimiento de esa resolución, que no se le, yo me imagino que por vergüenza no se le notificó al gobierno dominicano y se colgó en la internet y se le informó a los inspectores aduanales en los puntos fronterizos, y le causó pérdidas muy severas a pequeños y medianos productores que tuvieron que devolverse con la mercancía. Eso tiene que explicárselo el gobierno haitiano. Ahora, yo espero que lo que me reveló el doctor Castillo respecto a lo que está pasando y lo que los americanos están viendo, los americanos, ¿se entiende los americanos, verdad? Están viendo en la idea de instalar granjas en Haití para lavar, me va a callar. No, ya, terminé. No, es verdad, no puedo pasar. Mozart no me llama la atención. Y granja de cerdo, porque el afrecho no es blanco. El afrecho no es blanco. Nada más voy a decir respecto, Héctor, en lo que dije, a quien le sirve el pantalón que se lo ponga. Sí, el afrecho es blanco. En lo que dije anterior, lo que dije respecto a la gente que está diciendo que el gobierno tira la guardia a la calle y no tira dinero, que la seguridad está vinculada al dinero y no a la guardia. A eso yo le estoy diciendo lo que le dije. Nada, está bien. Y de toda de la guardia en la calle tiene que continuar el plan nacional. Y los responsables gubernamentales de los programas deben entender, en República Dominicana hay gente que vive de la pobreza y en la República Dominicana hay gente que vive de la delincuencia. Porque en la medida que se produzcan mayores incidentes, estas entidades que se crean para denominada defensora de los derechos humanos, la diferencia es que cuando cae una víctima de la delincuencia, esa no figura en las bajas de los derechos humanos. Ahora, cualquier delincuente que se vea involucrado en una situación grave, inmediatamente hay, pero es porque eso lo explica, unos viven de la pobreza y otros viven de la delincuencia, es decir, de sus causas y sus consecuencias. Y eso explica que se pasan un tiempo reclamando en los medios de comunicación al gobierno. Si ustedes toman los diarios, para no ir muy lejos, de los últimos 3 meses, se van a dar cuenta que algunos de los que ahora están criticando la decisión del presidente de la República de integrar a las Fuerzas Armadas a los servicios de prevención de la delincuencia, ustedes se van a encontrar con declaraciones que le pedían al gobierno que sumara a los militares a las labores preventivas con la policía. Cuando viene el servicio, porque hacen estas peticiones pensando que eso nunca se va a ejecutar. Cuando viene el momento que comience a ejecutarse la medida, inmediatamente reaccionan. Que eso es propio de la policía, que lo que hay que adoptar medidas preventivas, que hay que combatir las causas, los mismos que han estado pidiendo que se sumaran los militares. De ahí que los que son los programas oficiales, lo único que deben tener como límite es precisamente la realidad y lo que son las necesidades de la colectividad nacional. Los grupos, estos grupos que se han formado en la sociedad dominicana para vivir de las debilidades de la sociedad dominicana, deben mirarlo con atención y entender que tienen una agenda, que es una agenda muy particular, que es una agenda que no coincide con lo que tiene que ser la agenda nacional. La decisión del presidente Danilo Medina ayer, con ocasión del Día de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, las MIPIMES, de adoptar una serie de medidas para ese subsector de la economía, no hay duda de que esto va a tener una repercusión, que el país va a ver los resultados en un tiempo muy breve. ¿Por qué?
En este decreto 164-13, que el presidente Medina instruye, ordena que las instituciones del Estado le compren a las MIPYMES en virtud de la ley 340 de contrataciones y compras públicas, ya es un decreto que le ordena a los responsables de organismos públicos a la hora de comprar bienes y servicios, tomar en cuenta las empresas MIPYMES que existen en cada una de las localidades del país. Esa es una. Esto, si se aplica, va a tener un impacto de mucha importancia en la economía de las provincias del Gran Santo Domingo, porque ese decreto obliga a las instituciones públicas a comprar, ya no es sino es una disposición gubernamental en virtud de ese decreto, que tienen que comprar todos los bienes y servicios que estén disponibles en la localidad o jurisdicción donde se está ejecutando una obra o se requiere la necesidad de comprar bienes en virtud de la ley de compras y contrataciones públicas. Pero hay uno importante que incluso aquí en Diario de Cuatro, don Pedro, Orión, Mozart y nosotros con frecuencia hablamos de ese tema, que es el de la aplicación en República Dominicana del ITEVI anticipado. El presidente Danilo Medina ha dispuesto que a partir del mes de agosto el ITEVI no se cobre anticipado. ¿Qué quiere decir? Que ya no se le cobrará el ITEVI a las empresas conforme lo devengado, sino por lo percibido. Lo que quiere decir que las empresas van a pagar el ITEVI en el momento, luego que cobren el ITEVI en virtud de venta de servicios o de bienes a instituciones del Estado. ¿Tú crees que no pasará lo mismo con nosotros, los periodistas, los Sí, medios de comunicación? muy específico. Porque ahora nos cobran por lo que va a entrar. Ya, en virtud de esta medida, don Pedro, en virtud de esta medida, porque ¿qué son los programas de televisión, los medios de provincia, los medios especializados? Entran en el conjunto de la MIPYME, de las micro, pequeñas y medianas empresas. Pues nosotros entramos. Y tienen que, exactamente, eso va a tener en la comunicación también mucha importancia, Claro porque sí. Imagínese usted en un programa pagar el ITEVI tan pronto emite la factura, o al mes siguiente de emitir la factura, porque como se paga el día 20 de cada mes, y hay en ocasiones esa factura, como conocemos, no se cobra, pero ya ha tenido que pagar el ITEVI. Exactamente, y ha tenido que pagar el ITEVI. Ahora, en virtud de esta medida, será en el momento que se cobre, una vez cobrado el ITEVI, lo va a pagar, pero hay algo más importante, don Pedro, y es que se va a aplicar una factura electrónica, un comprobante electrónico, bueno. Y sería la tesorería la que haga el cobro del ITEVI en el momento que se va a hacer el pago, lo que también liberaría a las micro y pequeñas y medianas empresas de trámite, porque inmediatamente lo hace la tesorería, por ejemplo en el caso de la publicidad pública, sencillamente el representante del medio de comunicación o el medio de comunicación o la micro o mediana empresa, lo único que tiene que hacer es después tener su comprobante. Y como estos son organismos que están intercomunicados, la Dirección General de Impuestos Internos y todos estos organismos, eso será fácil, ¿no? Ya la tecnología lo permite. De ahí que esa iniciativa gubernamental, eso va a tener un impacto muy significativo en las micro, pequeñas y medianas empresas de República Dominicana. El decreto establece la disposición del presidente Danilo Medina, que será a partir del mes de agosto, que ya no se va a cobrar el ITEVI anticipado. Esto, de igual modo, también anunció anoche el gobierno que se van a producir otras medidas con el propósito de impulsar a ese subsector de la economía. Esto, aun cuando no es una noticia que muchas veces es la preferida en los comentarios, si ustedes toman y observan lo que ha ocurrido después que se anunció,
Sin embargo, el impacto que eso va a tener en la economía, solo el que conoce el cuadro de todas estas micros empresas que tienen y pequeñas, que tienen que pagar el ITEVI anticipado, lo que eso significa para estas pequeñas unidades de producción, él tiene una idea del impacto que esto tendría, de manera que en el día de la MIPYMES en la República Dominicana esa fue la gran noticia. La declaración que se ha producido del Ministerio de Salud Pública y la Oficina Panamericana de la Salud, esto deben tomarlo las autoridades de salud como un referente. Cuando se dan situaciones de desinformación, en la medida que se retrasa dar una información, en esa medida las partes interesadas que quieren desinformar tienen un terreno fértil. De manera que esto de que República Dominicana, ¿desde cuándo no se conoce que República Dominicana es un territorio que no tiene gripe aviar? Desde el momento que comenzaron a salir las primeras versiones, se debió haber producido una información de la manera en que se le ofreció ayer al país, que está aquí la Oficina Panamericana de la Salud certificando, dando esa certificación, al igual que las autoridades nacionales. Son situaciones en las que no se debe perder tiempo. De una simple demora da lugar a la desinformación. El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana celebró su reunión de anoche como estaba programada, y la atención estuvo centrada, de acuerdo a la resolución que ha ofrecido la Secretaría de Comunicación del PLD en el 8º Congreso de Comandante Norge Botello. Y ahí se acordó fijar la atención en este proceso, ya se le puso fecha, que los organismos del PLD se van a renovar el día 14, será el proceso ya para escoger a los dirigentes o ratificar a los dirigentes de todos los organismos, desde el más simple hasta llegar a los comités provinciales del Partido de la Liberación Dominicana. Lo importante de esta reunión es que se pasó revista y se observa un partido que está agotando una agenda. Por ejemplo, está en su proceso de su 8º Congreso Ordinario, y esto es importante porque se trata del partido de gobierno. Y en la medida que las fuerzas políticas se mantengan fuertes, que sus organismos le funcionen, en esa medida se garantizan los mecanismos democráticos en una sociedad. Porque cuando la democracia no se asegura desde las organizaciones políticas y se cuenta con los mecanismos institucionales para garantizarlo, lo demás es una quimera pensar que una organización va a dar lo que no tiene. Una vez en el supuesto de cuando está en lo que es el partido, la manera de conducirse cuando le toque conducir a la nación. Y eso explica esa característica de las administraciones del Partido de la Liberación Dominicana desde el año 1996, que en esto la República Dominicana, por ejemplo, ha logrado fortalecer sus instituciones, avanzar al tiempo que ha logrado también obras de infraestructuras extraordinarias y de igual modo, sobre todo, sustentado en un Estado de derecho que se fundamente en el respeto a la dignidad humana. Y eso se logra con organizaciones políticas organizadas, organizaciones políticas que son capaces de respetar sus instituciones. Esto a propósito de esa reunión anoche, que ya se le ha puesto fecha en el calendario al proceso de elección en el PLD para el día 14 de julio. Y la otra nota es, en esto del salario, ayer se celebró en Estados Unidos el 50 años de la disposición que establece salario justo, es decir, que el salario es igual para todos. Y ustedes saben, 50 años después, en Estados Unidos se destacaba el hecho de que 50 años después, 77% de los hombres pueden decir que reciben el salario justo, o sea que son tratados con igualdad. En cambio, las mujeres desciende a 64%. Y en el caso de los latinos y demás inmigrantes, baja a 54%. Es decir, que todos y todas no son medidos
con la misma vara, a pesar de los esfuerzos que ha hecho Estados Unidos durante 50 años por la igualdad, y como se habla del salario justo y la igualdad, que no se discrimine en el salario para establecer los niveles por sexo, por raza o por origen nacional. Mozart. Gracias, gracias, Tino. Buenos días. Me parece que el tema este haitiano tiene un elemento en común con el tema minero, y es la ausencia real de políticas para resolver situaciones tanto en un caso como en otro. Fíjense cómo una disposición o una ratificación de una disposición, porque yo no sé, parece que ustedes olvidan, porque no los he escuchado hablar de eso, que todavía no se ha levantado la veda en Haití realmente del pase de pollo y huevo a Haití. Eso se ha mantenido. De facto. Eso se ha estado dando, pero eso está permanente. Nunca lo levantaron. Y yo digo que el problema, el problema es de ausencia de políticas, pero sobre todo de este lado. Sobre todo de este lado. Los fallos están de este lado. Es así. Los haitianos son coherentes. Sí. Así es. Soberanos, así es. Auténticos y bragados. Los dominicanos somos veleidosos, nos manejamos dependiendo de cómo venga el soplo del viento de opinión. Así es. Y no tenemos claro políticas básicas. Y no tenemos básicas. Claras las políticas básicas en este país. Eso es todo. Y entonces en ese vaivén, en esa falta de coherencia de políticas en firme, que pongan de manifiesto el desarrollo institucional de un Estado que existe, y un Estado que está por existir, que es aquel, y sin embargo, las instituciones, las pocas instituciones que quedan de aquel lado, son mucho más fuertes, más coherentes, van mucho más directos a la preservación de los intereses de ellos. Y nosotros, sin embargo, que tenemos años luz, porque hemos avanzado en el desarrollo económico y social, sin embargo, en la toma de decisiones, seguimos siendo un país irresoluto. Así es. Esa es la realidad. Exactamente. Por eso Loma Miranda, por eso el tema este con la otra firma minera, por eso la situación con que un presidente de la República dice que va a desarrollar un polo, el cuarto polo turístico, y luego en una oleada de rabia, de impertinencia, de manipulación política, económica y comunicacional, así es. Prácticamente eso frisa una disposición que iba a ser histórica para reivindicar a las comunidades del lejano sur sometidas a la barbarie del hambre durante muchísimo tiempo. Así es, usted dice. Entonces ahora nos estamos quejando de que los haitianos nos prohibieron eso. Y usted ve a los polleros del PRD junto con los polleros del PLD y los polleros reformistas, todos a una, unidos, pero en la coyuntura, en el momento, los polleros PLDistas, los polleros reformistas y los polleros PRDistas. Junta de polleros. Juntos. Sí. En una misma dirección, sí, pero en una coyuntura donde sus intereses particulares, que nada tienen que ver ni con el interés nacional ni con el interés de los haitianos. No es verdad. Es el interés de esos polleros y hueveros. ¿Por qué? Porque no tenemos políticas nosotros aquí. Porque tenemos una cosa que se inventaron, que era formidable, como la comisión mixta bilateral, que eso no ha funcionado nunca. De este lado no ha funcionado, de aquel lado sí.
de este lado no ha funcionado la comisión mixta bilateral, nunca la creó en el gobierno del presidente, la creó no, la relanzó, porque eso de comisión mixta bilateral venía desde antes. Sí, Sí, la relanzó. la relanzó el presidente Leonel Fernández, pero no se ha hecho nada. Ni se ha hecho desde la Cancillería, que es el organismo que está llamado y que está encabeza eso, esa comisión mixta bilateral, ni se ha hecho desde el Ejecutivo. Todo ha sido improvisación tras improvisación. Entonces estamos gritando porque los haitianos están con su derecho, dicen, bueno, se está diciendo que hay una gripe allá, ciérrame esto aquí. No, Bueno, y cierran. y Y comentando ponen y por lo bajo, que era comentan, aviar, y comentando por lo bajo, y aquí manejando en forma irresponsable, irresoluta. extraña la información, manejándola aquí desde el propio gobierno Y los medios de y comunicación. los medios de comunicación manejándola con grandes titulares, poniendo los hospitales abarrotados por la gente, y unos titulan aviario, otros H1N1 y otros titulan de otra manera. ¿Qué quieren ustedes que vayan? ¿Dónde vamos a llegar así? Pero todo eso es que no hay política, no hay una política con relación a las relaciones bilaterales con Haití. No tenemos una política migratoria, no terminamos de definir ese proceso y de iniciar ese proceso. Entonces los presidentes, bien intencionados como Danilo Medina, se ven expuestos a situaciones como la que se está exponiendo ahora en este momento. Porque los organismos que están llamados a cumplir su rol no lo cumplen, porque son infuncionales. Entonces, con el tema haitiano sucede prácticamente lo mismo que con el tema de la minería. Como no hay una definición, el chantaje, la extorsión, la manipulación Así mismo. vulgar, el Todo. cruce de intereses se impone La búsqueda de... y los recursos se imponen. Yo quiero que ustedes me digan cuáles de los jorocones de aquí que tienen negocios allá en Haití, negocio en abundancia, se va a meter en eso y le va a reclamar nada a Haití a través de su medio. No lo hacen. Entonces de eso es que tenemos que hablar, de que ya es tiempo de que se definan políticas y que tomemos decisiones en una dirección con firmeza, no de acuerdo a cómo venga el viento de una coyuntura. De eso se trata. Nadie quiere meter el dedo ahí a la llaga, pero es por ahí que va el asunto. Es nosotros que hemos fallado como nación. Y no es este gobierno, no, todos los gobiernos que hemos tenido. Todos. Pero usted no ve a la universidad, Todos. la Pontificia Madre y Maestra, patrocinando un programa conjuntamente con ejecutivos del Listín Diario, como la jefa de información, en el que le reclaman al Estado que se nacionalice todo haitiano que vive en el país. Porque la Universidad Pontificia Madre y Maestra. Señores, nada más hay que ver, miren, a mí no me ¿por dónde gusta, vamos pero ahí? miren esto, señores. Fíjense, vayamos del elemento incluso cultural, de lo que es la fortaleza de una nación. Mande a un haitiano a vivir a París y seguirá siendo haitiano todo el tiempo. Hablará como haitiano, se comportará como haitiano. Manden un dominicano a Puerto Rico y a la semana viene diciendo, oye, nene, Ay, bendito, nene. ay, bendito nene. Porque es un problema. No se rían. Identidad. Es un problema de identidad. Sí, No se rían, que eso es así. o sea, sí. Cambiamos. Llegamos a Al menor Venezuela. soplo de influencia. Llegamos a Venezuela y venimos con, Menos- con los venezolanos. Y si nos vamos a México y venimos como mariachi. Menos los cibaeños que Y lo conservan que su le modo gusta de es habla. que el mariachi, una cosa que nunca oyeron. La excepción son los cibaeños. Entonces, yo quiero llamar la atención porque el presidente Danilo Medina Le gusta el picante. que está llevando a cabo un ejercicio de gobierno fabuloso. Eso que acaba de definir, eso tiene una trascendencia. Nos para va a el tener un país. impacto. Sin embargo, todo ese proceso que se viene dando se ve estropeado por situaciones enojosas y peligrosas como esa que estamos viviendo ahora con Haití.
porque no acabamos de definir una política con relación a ese pueblo vecino que está ahí y estará ahí con nosotros porque compartimos la misma isla. Y es lo que acontece con el sector minero, como le decía. Finalmente, porque ya están por ahí nuestros invitados, el vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales dijo algo muy importante antes de ayer, y es que el tema para la solución del problema eléctrico tiene que verse en términos integral, una solución integral. Entonces, ciertamente, como dice Bichara, tenemos que integrarlo todo. De esa misma manera yo llamo la atención para que carbón y gas se pueden integrar. Claro. No armen ahora un lío entre que lo más importante es el gas y el más importante es el carbón. Los dos. Lo más importante es que cambiemos la matriz. Y la matriz se va a cambiar a partir de esos dos componentes. Entonces, la integración tiene que venir también de que, de la misma manera que la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales está levantando el proyecto para 2 importantes plantas a carbón, si la Refinería Dominicana de Petróleo consigue gas, bueno, pues integremos el gas también a la Refinería Dominicana de Petróleo. La integración tiene que venir de todas partes, sector público, sector privado, sector mixto, y es el caso de la propia Refinería Dominicana de Petróleo, que tiene una parte que, ¿cómo que se llama? ¿Cómo es PDVSA? PDVSA. Socia de... Socia. Entonces vamos a integrarlo todo y a integrarnos todo en procura de esa revolución que está llevando a cabo el presidente Danilo Medina, que está tocando temas neurálgicos, importantes y de trascendencia. Pero él manda la señal, manda la disposición, todo aquel que esté a su alrededor, desde Cancillería con el tema haitiano, industria y comercio, hasta todo el subsector eléctrico, incluyendo en este caso a la Refinería Dominicana de Petróleo, en ambos casos. Muy bien. Miren, señores, hoy es martes de la economía y ya está con nosotros nuestro asesor, contratado por largo tiempo, el licenciado Julio Ortega Tous, economista, consultor privado, y también está con nosotros el ingeniero Ignacio Ditren, experto de transporte, ingeniero hidráulico, Sí. Transporte. Y de los expertos que tenemos. Ya tenemos muchas, de 100 por expertos nosotros no vamos a fallar. Sí, pero antes de entrar en materia con estos invitados, vamos a pasar unos mensajes y regresamos.